Hola, en el recorrido de hoy, que como podéis ver va a ser virtual, es un día de mucho aire, de mucho viento, y pensando que en una semana ya es Navidad, vamos a ir viendo una serie de plantas que en estas fiestas adquieren un interés especial, porque adornan nuestros hogares, porque son el ingrediente de algún dulce navideño, pero más allá de esa función decorativa o gastronómica, quiero destacar, resaltar el papel tan importante que tienen en la naturaleza. Las plantas que he elegido y que vamos a ver son las siguientes. He elegido el acebo, como no, símbolo de la Navidad. Ay, que no pasa. Vamos a ver. La siguiente, el muérdago. La siguiente, el rusco. Tenemos aquí el rusco que se nos ha movido, el rusco que yo quería, esto no quería que saliese aquí, el rusco, bueno, más adelante las voy a nombrar y luego ya hablamos. El musgo, aquí sobre una piedra. La siguiente, pícea, árbol de Navidad, abeto rojo. Ay, aprovecho para abrir un paréntesis y enmendar un error. El otro día, en el paseo de la Carcavilla, delante de esta conífera, hablaba de la distribución o las superficies que esta especie ocupaba y apuntaba Irlanda. Quería decir Finlandia. Así que una vez que está ya dicho, cierro el paréntesis, Irlanda no, Finlandia. Árbol de Navidad, ahí tenemos picea, abeto rojo. Seguimos, rosa de Navidad, la siguiente planta que vamos también a hablar. La col rizada, Brassica oleracea. Y por supuesto no podían faltar la flor de Pascua. Empezamos. El acebo. El acebo quizá es el elemento natural, el arbusto, arbolillo más utilizado como decoración navideña. Tenemos en primer plano esas hojas espinosas, verdes oscuras, con el haz brillante, lustrosas, y esas bayas rojas, vamos a aumentar un poquito para que se vea mejor, esas bayas rojas. La unión de las dos, hojas y bayas, es el emblema navideño por excelencia, utilizado para elaborar los centros de la mesa, en las coronas de bienvenida que colgamos en la puerta, pero sin embargo cumple un papel en la naturaleza de refugio y alimento para las especies muy, muy importante. Mirad, si nos fijamos muy bien, las hojas no son todas iguales. Dentro del acebo vamos a encontrar hojas con el borde dentado, espinoso, que es la idea, la referencia, la imagen que tenemos, y que ocupan las partes más inferiores del arbolillo, del arbusto, las partes bajas, pero las partes altas, o en los acebos ya adultos, mayores, sus hojas son de borde liso. Podéis ver la diferencia que hay entre una y otra. Estamos acostumbrados a ver esa hoja que está en la parte derecha, identificamos rápidamente. Y quizá no tenemos interiorizada, visualizada esa hoja que tenemos en la parte izquierda, de borde liso. Ambas están presentes en la copa de los acebos, lo único que unas están en la parte superior y las espinosas dentadas en la inferior como defensa hacia el ramoneo para evitar que sean comidas por los animales. Aquí tenemos la ramita, tenemos una ramita además escogida con mucha intención. Todas sus hojas son de borde liso.
La forma de llegar a nuestros hogares, el acebo, es a través de ramas cortadas. Bueno, este hábito de corta ha supuesto un retroceso en esta especie que actualmente está protegida a nivel nacional y en las comunidades autónomas. Solemos ir al monte, al bosque, y cuando encontramos un acebo con bolitas rojas, aprovechamos sutilmente y llevarnos a casa una ramita. Este gesto detrás esconde yo creo que una agresión y un comportamiento poco respetuoso hacia el acebo. Deciros que como árbol o arbusto que vamos a encontrar, puede llegar a medir 10 metros de altura, es una especie dioica. ¿Qué quiere decir? Que desarrolla flores masculinas en un pie y flores femeninas en otro pie. Las flores femeninas dan lugar a estas bolitas rojas, con lo cual, si yo voy por el monte, por el bosque, y corto esas ramas cargadas de esas bayas rojas, estoy eliminando los pies femeninos, estoy provocando un desequilibrio entre acebos machos y acebos hembras, de tal manera que el desarrollo, la regeneración, mejor dicho, de esta especie queda limitada y supeditada a este daño, a estas cortas. De nuevo, ese racimo apretado de bayas brillantes, que la función en invierno es muy importante. Es el alimento de muchos mamíferos, de muchas aves, algunos en extinción, como el urogallo, y en el invierno, una época dura, que escasean los alimentos, el acebo regala y ofrece estos para los animales del bosque. Pensemos en este papel que tiene. La hoja típica. Aquí podemos ver la corteza. Los ejemplares jóvenes tienden a ser de color verde y con el tiempo, con la edad, un gris clarito. Detalle de las flores que os hablaba. Vamos a bajar un poquito para verlo mejor. Pues no sé qué estoy. Bien, tenemos dos ramas. A ver si se ve un poco mejor. Dos ramas. La situada en la parte superior corresponde a una rama de acebo macho. Mejor dicho, pie masculino, y presenta las flores masculinas. Y la rama que está situada en la parte inferior es una rama que desarrolla las flores femeninas. Correspondería a un pie femenino, a un acebo hembra. Voy a acercar un poquito para fijaros. Ambas flores se aparecen reunidas en grupos, en ramilletes. Aquí tenemos más densos las flores masculinas y vamos a fijarnos bien el detalle de la axila. Nacen de la axila de la hoja, aquí, en la base del peciolo con la rama. Nos fijamos bien y el detalle que tenemos aquí empleado en la parte superior son los estambres, que aquí se ven, si aumentamos, vemos perfectamente los estambres. Bien, las flores femeninas igualmente aquí menos densas en la axila de las hojas y desarrolla, digamos, este órgano femenino. Pasamos, a ver, bien, este es el detalle de una rama de acebo hembra, perfectamente se ve bien, las flores femeninas. Una vez fecundadas, darán lugar a esas bolitas rojas, esas bayas, al fruto. Es muy importante entender este comportamiento, cómo se distribuyen las flores en los árboles. Hay árboles dioicos, monoicos, etc. Por eso, cuando en el monte cortamos o nos llevamos esas ramas con las bayas, con el fruto, estamos disminuyendo el número de pies femeninos. Afectamos a las poblaciones. A ver, hay esta rama perfectamente bien apretada de flores masculinas. Es una rama de acebo masculino, macho. Ahí tenemos los estambres, que se ve bien. Avanzamos otro poquito.
bueno, detalles de las flores, en este caso femenina, que ya la vamos reconociendo perfectamente, y el detalle de la flor masculina. Bien. ¿Qué más cositas deciros? Los acebos acompañan a los, en el hayedo, con pies aislados o los robledales. El que forme masas puras es, digamos, es raro, pero tenemos varios ejemplos dentro de la península y en concreto uno, bueno, tenemos varios, pero voy a hablaros del acebal de Garahueta, en la provincia de Soria, al norte de Soria. Aquí tenemos esa mancha de acebos bien apretados. Masa pura de acebos. Y vamos a encontrar en este caminito acebos que presentan este porte, este aspecto. Seguro que os llama la atención esa, digamos, copa densa y que en la parte inferior desarrolla una corona. Bueno, vamos a ver por qué la desarrolla y a qué se debe. Acebal de Garahueta, en el norte de Soria, es un monte de 406 hectáreas, puede que me equivoque, no obstante, es un dato a comprobar. 406 hectáreas de monte, de las cuales 179, 180 corresponde a masa pura de acebo. Estamos hablando de las acevedas, de los acebales, bosque de acebos. Declarada reserva natural dentro de la red de espacios naturales protegidos de Castilla y León. Y aquí tenemos una imagen de la extensión que ocupa dentro del monte. Mirad qué bien se ve, lo voy a señalar con el cursor, hace esta forma y vemos esa mancha oscura al fondo. Eso es el acebal, dentro del monte de Garahueta. El aprovechamiento que ha tenido este monte es ganadero, es una dehesa boyal. En primer plano, acebos con rosales silvestres, majoletos, endrinos. El acebal es muy visitado en Navidad porque exhibe estos frutos y pasear es muy agradable. Pero en la primavera, con las flores de los rosales silvestres, de los endrinos, de los majoletos, también es extraordinario poder pasear por él. Dentro de él, del acebal, una serie de rutas, pequeños recorridos, sendas de pequeño recorrido, con los colores blancos y amarillos perfectamente marcados para no salirnos del camino y así evitar el pisoteo excesivo y poder afectar a la regeneración de posibles nuevos individuos. Aquí estamos entrando en una especie de pasillo que es muchísimos acebos juntos, próximos unos pies con otros, creando esta especie de cueva. Imaginaros en invierno, unas temperaturas muy bajas, vientos, nieve, frío. Estos lugares son verdaderos refugios para muchísimos mamíferos y otras especies. El acebal, el acebo, aquí crea un microclima. La temperatura que hay aquí en el interior es de medio grado, 1 grado, grado y medio, incluso un poquito más respecto al exterior. Si en el exterior son 0 grados o menos 1 grado, aquí tenemos 1, 1,5, eso supone la supervivencia en un invierno muy duro, protegido también del viento. Y luego el fruto como alimento. Imaginaros la importancia que tienen estas masas y las especies que dependen de las acevedas, de los acebales, de este árbol, de su fruto, de esos refugios que forman en la naturaleza. Estas nos permiten introducirnos en esta masa tan junta, tan unida de pies, de acebos, porque está hecho, pisoteado por el ganado. Por aquí ha pasado una vez, otra vez, otra vez, y ha creado este pasillo. Mirad, los pies muy juntitos, esos troncos, unos pegados a otros,
En el interior, aquí estamos un grupito, una serie de personas, alrededor de 50, es decir, que acoge un buen número de animales, salvando la diferencia. Ahora vemos limpito el interior. Está así por ese aprovechamiento que ha tenido o tiene ganadero. Y podemos ver y observar que pocas veces nos fijamos en el tronco, en la corteza de los acebos, ese color que tiene. Se le llama a estas zonas estiles. Podemos comprobar el interior de ellas. Es muy agradable pasear por estos pasillos, por estos rincones, por estos sestiles. Primer detalle de la corteza, aquí de color verde, aludiendo a un ejemplar joven. Avanzamos. Ya en el exterior hemos salido de la cueva y paseamos por el camino y vemos ya los pies un poquito más aislados, más separados. La forma que tienen aquí el porte es más arbustivo y esa corona que rodea. Es una estrategia que ha desarrollado ejemplares de acebo para protegerse del ramoneo excesivo de los animales y seguir creciendo. De tal manera que, emitiendo esta corona, permite que el interior del acebo siga creciendo, siga desarrollando, sin verse afectado por esa presión excesiva. Esa corona deja una imagen realmente que estamos poquito acostumbrados. Vemos ese tronco libre de hojas formando esa copa. Pues aquí baja hasta abajo, hasta la parte basal, creando esa corona que podemos ver perfectamente en todos los ejemplares que tenemos al fondo y en primer plano. Seguramente que tengamos alguna imagen más de esa corona. Estaba pensando en acebales de Palencia. He escogido este porque es un lujo a nivel europeo, no sé qué puesto ocupa o qué ranking, tampoco me importa, pero sí que valorar en la superficie que tiene, el papel que ha tenido, tanto para el estilo de vida de esta gente que ha vivido de estos bosques, como, digamos, el interés ecológico que tiene. Acevedas para disfrutar, salcedillo, ujapero, una mancha hermosísima, la abadía de Levanza, en torno a Levanza, ejemplares descomunales de acebos, alguno en el camino yendo para la cueva del Cobre también, ejemplares magníficos, ahora estoy visualizando. Lo Redondo, San Juan, también, ejemplares. Valverde de la Sierra, es algo ya de la provincia de León, también. Digo, la provincia de Palencia, me juega malas pasadas a veces tener aquí la cabecita pensando qué más acebales tenemos. Alguno más. Seguramente que vosotros también ahora estáis pensando en alguna mancha interesante, bonita, que tengamos en el norte de Palencia. Son bosques que les encontramos en la montaña. En toda la península ibérica buscan la montaña y buscan los espacios húmedos, sombríos, etc. Bueno, fijaros, qué detalle del acebo con esas bayas rojas, esa corona que llega a la parte de abajo. Dentro de este acebal también nos encontramos con canchales, estos ríos de piedra. Nos indican este pasado glaciar, nada más, para disfrutar. En ningún momento están manipuladas las fotos, es que es así. Estas bayas se presentan así, casi insultando el color y el brillo que tiene. Junto con el acebo encontramos especies que el otro día ya hablamos de ellas, el arce menor, el arce campestre. Aquí está, en el acebal. Vemos cómo al final todo está unido, conectado. Drinos en el acebal, rosales silvestres, majoletos,
Seguimos paseando y tenemos aquí lo que es una construcción, la choza de pastores. Y, digamos, abandonamos el acebal de Garagüeta recordando esos portes tan especiales y esa mancha que tenemos de 180 hectáreas. Avanzamos. Otra de las plantas también muy utilizadas en Navidad, bien para decorar diferentes rincones o mesas o paredes o puertas, el rusco. Y lo que nos llama la atención es el parecido que tiene este con el acebo. No obstante, es llamado acebo menor, acebillo, por este parecido que tiene con el acebo. Rusco, brusco, también son los nombres que se dan a este arbusto. Es una planta toda ella rígida, los tallos rígidos. Parece artificial, a veces por la textura que tiene. Si nos acercamos, vemos unos tallos y otros tallos que aquí están transformados, planos que tienen forma ovalada, terminado en punta y que seguramente estéis pensando que son hojas. Pues no, os ha fallado. Siguen siendo ramas, siguen siendo tallos, transformados, eso sí. El nombre que tienen, filocladios. No nos importa, pero lo decimos por si acaso. La cultura nunca está de más. Hacen la función de las hojas, por lo tanto, la fotosíntesis, y sobre esos tallos transformados se instalan las flores que pasan desapercibidas, pero lo que no pasa desapercibido es ese fruto, que se deposita en esa rama transformada, en apariencia parecida al acebo. Por lo tanto, se ha recolectado con esa función, al igual que el acebo dioico. Por lo tanto, si nos llevamos de los bosques húmedos esos tallos de rusco con esas bayas rojas, con esas bolitas rojas, estamos alterando las poblaciones femeninas y masculinas y, por lo tanto, la reproducción de ellas. Así que se ve afectada y es una planta también protegida. Avanzamos a ver si vemos. Mirad, aquí tenemos un detalle de lo que es una rama, el tallo como tal, alargado, este tallo transformado que parece que tiene el aspecto de una hoja, pero que no es, y sobre ella, sobre él, la florecita. Pétalos verdes, amarillos, cremas, ese botón violáceo. Aquí da lugar luego a la baya de color roja. Aquí podemos, las hojas del rusco son diminutas, pequeñitas, pequeñas escamas que se encuentran en la axila de estos. Apenas se ven. Lo que más destaca son las ramas en general. El detalle de cómo crece, desarrolla la baya roja sobre esta rama aplastada, perdón por el ruido, aplastada de rusco. Os dejo la imagen. Es una planta silvestre. Quizá la habéis encontrado, la habéis localizado, comprado en viveros o jardinería. Fenomenal. Es ahí donde debemos adquirirlas para evitar ese daño a la naturaleza. Pero crece y se desarrolla de forma silvestre en nuestro entorno. Aquí a la vez tenemos en las ramas flores y frutos. Vuelvo a ella. Es una planta también medicinal. Creo que se utiliza las raíces, los rizomas, para aliviar o mejorar problemas relacionados con trastornos circulatorios, varices, arañas vasculares, piernas cansadas, hemorroides, pero siempre con la prudencia y la consulta de especialistas. Bueno, en esta imagen he querido de alguna manera poner en evidencia el musgo.
otra de las especies que junto con el acebo y el rusco están también protegidas. Necesitan de esa legislación para evitar, digamos, su deterioro y sus poblaciones limitadas. El musgo, aparte de decorar, no sé si la corteza de los árboles, las rocas, etcétera, tiene una función importantísima en la naturaleza. Son verdaderos humificadores. En sus varillas, vamos a acercar un poquito más, ahí el musgo, en sus varillas almacenan, acumulan el agua que ha caído en el invierno, en el otoño, como si fuesen, digamos, los musgos aljibes naturales, pequeños aljibes naturales. Esa agua está ahí, está acumulada, y en un momento dado, en la época, digamos, de verano, de mayor estiaje, va liberando ese agua, manteniendo un microclima, una humedad en el bosque, en la arboleda. Así que el papel que tienen como humificadores para mantener ese microclima es importantísimo. Dejemos el musgo donde está. Bien. El muérdago. El muérdago es un semiparásito, hemiparásito, que encontramos en la copa de los árboles, en las partes aéreas. La forma que adopta es esférica, como si fuese una pelota o un balón. He dicho hemiparásito y semiparásito porque no es un parásito como tal. Es capaz de sintetizar sus sustancias, pero necesita del agua, de las sales minerales del árbol sobre la que crece, sobre su huésped. Sales minerales y agua del árbol sobre el que está, y luego él realiza la función sintetizando los alimentos. Por eso es semi. Hasta hace poco no se incorporaba como una planta en época navideña, estaba ahí, pero llevamos ya unos cuantos años que ha adquirido mucha fama, mucho peso. Se comercializa de una manera casi muy progresiva, muy intensa. Es la planta de la buena suerte. Buena suerte si la compramos, buena suerte si la regalamos, si la recibimos. Besarse debajo de ella parece ser que también promete amor eterno. Bueno, muchísimas leyendas y mitos en torno al muérdago. Es una planta también, al igual que el rusco, al igual que el acebo, dioica. Encontramos ejemplares masculinos y femeninos. Ahí está. Sobre, en este caso, algún espino, majoleto, chopos. Podemos ver ese aspecto de pelota esférica que adquiere sobre los árboles en los que se encuentra, desarrolla. Sobre los pinos, mira, teníamos aquí la imagen, en este caso el fondo, las acículas del pino que se desarrolla y crece. Un poquito más de cerca vemos esos tallos articulados, con nudos, esas hojas lanceoladas, estrechas, opuestas, y esas bayas de un color blanco, transparente, que encontramos solamente en el muérdago femenino, en el pie femenino. Al aplastarlas libera una sustancia viscosa, pegajosa. Creo que se ha utilizado como trampa para los pájaros, como liga, creo recordar. Ahí tenemos, se ve perfectamente esos tallos articulados con esas hojas que encontramos. El muérdago. Más allá, bueno, algo que sí que me gustaría es una costumbre que leí en algún sitio, y es que durante el mes de diciembre se regala el muérdago como símbolo de buena suerte.
más o menos en torno al 13 de diciembre, el día de Santa Lucía. Se quema el muérdago que se ha tenido durante todo el año colgadito en la puerta de casa y con ello se eliminan los males acumulados y retenidos por esta planta durante todo el año. El nuevo muérdago que nos regalan o que compramos va a ocupar el lugar que tenía el muérdago anterior y será el encargado de proteger durante todo el año a los que viven en esa casa. Pues aprovechen para regalar muérdago, eso sí, de vivero, sostenible, responsable. Bien, esta planta que he querido también traeros, voy a aumentarla, la rosa de Navidad. La rosa de Navidad es un eléboro, que de forma silvestre nosotros encontramos el éboro verde, el éboro fétido en nuestros bosques, en la montaña, en los bordes también, en los claros de los bosques. En este caso es la rosa de Navidad. Y llama la atención porque estas plantas florecen en Navidad, imaginaros, así que adquieren un protagonismo muy importante. Todo un lujo florecer en Navidad, el éboro. Rosa de Navidad. Este es nuestro eléboro verde, de forma silvestre, esa hoja palmeada, esas flores en este caso no son blancas, son verdes. Mirad qué bonita, qué detalle. Presentes de forma natural en nuestros bosques. Y la siguiente planta tiene que ver con una col, bueno, muchas coles rizadas, Brassica oleracea. ¿Qué nombres también tiene esta planta? Col ornamental, repollo de adorno, berza ornamental, coliflores de colores, etc. Pertenecen a un grupito en el que está la lombarda, la coliflor, la col, el repollo. En este caso se ha sometido a muchas mejoras genéticas en las últimas décadas y se han producido muchísimas variedades y sobre todo ese valor ornamental ha aumentado y sobre todo en esas hojas centrales que aquí vemos, de color blanco, rosa, rojo y que se venden muchísimo en esta época para decorar. Col silvestre decorativa, col rizada, Brassica oleracea. Y bueno, pues nos faltaba montar el Belén con vosotros. Aquí lo he hecho, he utilizado uno de los acevedas que tenemos en el norte de Palencia. He aprovechado aquí este acebo con este musgo, he añadido un poquito de espumillón para, digamos, decorarle y tener aquí nuestro Belén. Ahí tenemos el detalle y, por supuesto, como no, el musgo y el éboro. Bueno, pues el acebo cuajado de frutos nos dice que llega la Navidad y el Año Nuevo. Sea cual sea el sentido que cada uno le demos a estas fiestas, yo os deseo de todo corazón la mayor felicidad para estos días, para esta familia y para este año 2021. Un beso muy fuerte, nos vemos y cuidaros mucho.